bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Pech. Espero se encuentren genial. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy les voy a hablar de un tema que me han pedido, que se refiere al manejo clínico de las mordidas cruzadas. ¿Cómo podemos resolver estas mordidas cruzadas? Y es que nos referimos a mordidas cruzadas cuando la arcada inferior se encuentra muy vestibularizada con respecto a la arcada superior. Podemos presentar una mordida cruzada anterior cuando hablamos de su clasificación y posterior. Cuando hablamos de la mordida cruzada anterior, estamos hablando de un problema sagital. Y los dientes superiores se encuentran sobre lo que es lingual de los inferiores. Vamos a tener que en una mordida cruzada posterior, vamos a tener un problema transversal, en donde podemos tener las caras de los premolares y molares vestibulares muy palatinizadas, o por el contrario, si hablamos de una mordida cruzada en tijera, va a ser muy vestibularizada, ¿ok? Tenemos que las mordidas cruzadas posteriores pueden ser tanto unilateral como bilaterales. Tenemos que podemos presentar una mordida cruzada también completa, tanto anterior como posterior. Y de acuerdo a su origen, podemos tener una mordida cruzada esquelética que en la mayoría de los casos, si nosotros la atendemos de manera temprana, podemos corregir este problema. De lo contrario, es quirúrgico. Vamos a tener también una mordida cruzada dental que puede ser uno o más dientes, no necesariamente tienen que ser todas la arcada dental, donde vamos a tener la arcada superior palatinizada con respecto a los inferiores. Podemos tener una mordida cruzada funcional. Esto cuando vamos a tener un problema muscular, un problema articular, que nos haga desviar esta mordida y nos genere una mordida cruzada. Es muy importante el diagnóstico, porque de acuerdo al diagnóstico va a ser el plan de tratamiento y el éxito del tratamiento. También tenemos una mordida cruzada mixta cuando hablamos de que puede ser dental y también esqueletal. En cuanto al tratamiento, va a depender de diferentes factores, como lo son la edad, si es dental, esquelética, en fin. Pero cuando hablamos de un tratamiento con respecto a mordidas esqueletales, vamos a tener la disyunción esquelética, que es la más común que tenemos, que utilizamos el Hyrax, en lo particular yo lo amo. Vamos a tener ortopédico, que es la combinación, en este caso con la máscara facial, el Hyrax, para una corrección transversal, y la máscara facial para una corrección sagital. Vamos a tener cuando ya las mordidas cruzadas son muy pronunciadas, que no son obviamente dentales, sino que son óseas, y ya el paciente completó su pico de crecimiento, definitivamente es quirúrgica, no hay manera de poder compensar. Vamos a tener que cuando es dental, indudablemente el tratamiento de ortodoncia es muy importante. Aparatos removibles, también podemos utilizar algunos aparatos removibles para ayudar un poco de expansión o lograr una inclinación dentoalveolar. Y cuando hablamos de aparatos fijos, es muy importante destacar que estos aparatos nos van a tener excelentes resultados cuando el paciente esté en crecimiento. Me han preguntado mucho si yo lo utilizo en adultos. La verdad es que no. Sin embargo, veo colegas que sí lo utilizan, pero es importante destacar que esto lo que nos va a hacer es una expansión dentoalveolar, ¿ok? También la terapia miofuncional es muy importante. Y aquí hago mucho hincapié porque podemos corregir un paciente en edad temprana o a una atención temprana con una terapia miofuncional, o bien sea un paciente que ya es adulto, que tiene una mordida cruzada posterior y una mordida abierta anterior. Es súper importante corregir el hábito de deglución atípica, porque si el paciente al retirar el tratamiento no se le corrigió y sigue con este empuje de lengua, con el tiempo se nos va a volver a abrir la mordida y se nos va a descruzar en posterior. Entonces, es muy importante, como les menciono, el diagnóstico para poder llegar al tratamiento adecuado. Dentro de los auxiliares de las mordidas cruzadas, que
es muy, muy importante. Vamos a tener los bite ramp o rampas de mordida. Si nosotros tenemos una mordida cruzada que no nos permite bondear o colocar el tratamiento de ortodoncia en el sector posterior, indudablemente debo levantar la mordida para poder obtener este resultado, poder bondear y evitar que tiren o tumben los brackets. Entonces, yo en lo particular utilizo mucho las rampas de mordida. También las elásticas, muy, muy importante las elásticas intermaxilares para corregir. La secuencia de arco, que esto me lo preguntan mucho, ¿a qué me refiero con secuencias de arco? Vamos a referirnos cuando nosotros vamos de menos a más utilizando los arcos. Es decir, en muchas ocasiones tenemos una ligera mordida cruzada posterior y consecuencia de arco, dependiendo del paciente y del tipo o la cantidad de milímetros que tengamos de discrepancia, con una secuencia de arco podemos perfectamente corregirlo, es decir, ir de 0,12, 14, 16, a medida que vamos expandiendo o ensanchando un poco la arcada dental superior, podemos corregir esto, en algunos casos, repito. Y indudablemente la cooperación del paciente. Si el paciente no coopera, por ejemplo, en el uso de elásticas o si tú le colocas rampas de mordida y los tira cada rato porque les molesta o mete la lengua, ahí tenemos un problema. Vamos a hablar ahora de casos clínicos para ser un poco más explícita y mostrarle cómo debemos manejarlos. Hablemos en este caso de pacientes quirúrgicos. Aquí tenemos un caso de una paciente que tiene agenesia en los incisivos laterales. Esta paciente es una paciente clase 3 quirúrgica, pero también tenemos acá este premolar que necesito descruzar para poder alinear y corregir y así posteriormente tener la cirugía ortognática. Aquí lo vemos, ¿sí? Como ya tenemos la forma de arco, la ortodoncia prequirúrgica, esto es un arco que está bastante canteado. Fíjense después de la cirugía ortognática cómo está y al finalizar. Sin embargo, acá tenemos un ligero, no tenemos total y completamente descruzado. Esto es un caso que como tenía agenesia de los laterales, tuvimos que utilizar los caninos como laterales. Y acá lo que yo hice fue colocar en el retenedor fijo una aletita para llevarlo un poco hacia afuera. Y vean aquí cómo este está bastante bien. Aquí tenemos la comparativa, cómo estaba y cómo terminó. Se ve bastante bien. Vamos a tener este caso, que también es un paciente quirúrgico, pero es un paciente quirúrgico clase 2, que esto es, de verdad que lo traigo como a medida de ejemplo. Fíjense lo crítico de la posición de sus segundos molares. Vean, esta paciente utilizó tratamiento de ortodoncia muy joven, no le habían erupcionado los segundos molares, y pues ella acude porque dice que se siente un poquito trompudita, realmente es quirúrgica, y lo que más me costó realmente fue poder incorporar esos molares a la arcada dental. Entonces, este caso se los traigo porque utilicé mucho elástico. Indudablemente, este caso, ustedes ver aquí, fíjense cómo ocluye. En este caso en particular, tuve que levantar la mordida para poder utilizar las elásticas intermaxilares, la cooperación de la paciente, la secuencia de arcos, digamos que aquí sumó todo, cooperación del paciente, secuencia de arcos, elásticas intermaxilares para poder incorporarlo a la arcada dental. Fíjense acá cómo está, tuve que utilizar bandas porque de verdad la posición en la que estaba tumbaba muchísimo los tubos. Aquí está el postquirúrgico y vean cómo quedó. Sin embargo, me faltó un poco de este lado, pero es muy poco comparado como estaba. Créanme que fue bastante complicado descruzar esta mordida. Fíjense al final cómo quedó su mordida, cómo estaba completamente estos segundos molares fuera de posición, y aprovecho para indicarles que desde mi punto de vista el mejor momento para iniciar un tratamiento de ortodoncia es cuando se encuentran los segundos molares presentes en boca. Eso es definitivo. Esto lo demuestra este ejemplo. Vamos a hablar del manejo de las mordidas cruzadas cuando todavía estamos en un periodo en crecimiento que nos permiten esta disyunción. Aquí tenemos una paciente clase 3, fíjense cómo está completamente cruzada tanto en anterior como en posterior. Y
En ella utilicé un Hyrax y con ganchos para máscara. Y les voy a mostrar el progreso a 9 meses de tratamiento. De verdad que maravilloso esta paciente. Ya con esto hicimos un gran cambio porque ya de adulta no va a requerir una cirugía ortognática, por eso es súper importante hacer hincapié en el tratamiento temprano. Vean acá la comparativa de cómo estaba y cómo está ahora 9 meses después del tratamiento. Seguimos con máscara facial para lograr un poco más. Aquí de recomendación y en mi experiencia le digo que por favor sobrecorrija. Vamos a expandir un poco más tanto transversal como anterior superior para que al momento de quitarle este aparato, lo ideal es quitarle el Hyrax en el momento que ya haya mudado sus dientes, que ya tenga por lo menos premolares presentes en boca para poder retirárselo y poder garantizar esta forma de arco o este ancho de la arcada, porque aquí tenemos un problema tanto sagital como transversal. Mi sugerencia siempre va a ser sobrecorregir un poco, no exagerado. Aquí tenemos otro caso también donde tenemos una mordida cruzada anterior, leve en posterior, y aquí se las muestro porque en lo particular me gusta mucho colocar estos fingers o estos ganchitos, estos deditos para poder impulsar y también corregir un poco esta maloclusión o corregir este dientito que está fuera de posición y que también se encuentra cruzado. Fíjense cómo estaba. Y bueno, fíjense, anterior está completamente atrás, vean dónde está. Y este es un avance a tan solo 3 meses de tratamiento. Todavía no lo hemos terminado de descruzar. Esta paciente la veo próximamente. De verdad que ha cambiado bastante con tan solo 3 meses, ya se descruzó en el sector anterior. Y veamos la comparativa, cómo estaba, y vean cómo estamos acá. Importante ya en este punto levantar un poco la mordida para poder lograr descruzar y activar mucho este finger para que me ayude a llevar este incisivo lateral a posición. Vamos a hablar del manejo de las mordidas con elásticas. Aquí dependemos al 100% del paciente. Pero la verdad les digo que cuando los casos no son tan complejos, que no necesito disyunción, que es un caso que realmente considero que el paciente es cooperador, lo utilizo. Honestamente, los cambios son maravillosos. Fíjense cómo estaba esta mordida. Aquí cómo se las muestro con las elásticas. Y aquí ya, ¿cómo está? Maravilloso. Ahora vamos a mostrarles caso. Este es un caso de una mordida telescópica donde ni siquiera se aprecian los premolares en la arcada inferior. Es una mordida cruzada telescópica. Yo inicié el tratamiento en la arcada inferior primero para poder descruzar y posteriormente bondear arriba. Y aquí les muestro cómo tenía las elásticas. Este es uno de las rampas de mordida. Acá tenía, pero al momento de tomarle la foto el paciente las había tumbado. Fíjense cómo es su progreso, cómo aquí se alcanzan a apreciar. Este paciente fue realmente muy cooperador. Pensé que me iba a tomar más tiempo, pensé que iba a ser mucho más complicado, pero de verdad fue muy cooperador. Si el paciente coopera con las elásticas intermaxilares, el caso termina muy rápido. Un caso tan complejo lo terminé en 16 meses. Fíjense cómo está acá, su mordida final. Y aquí vemos la comparativa. Cómo llegó y cómo está ahora 16 meses después. Ahora, vamos a hablar de este caso. Este caso es una mordida cruzada posterior y abierta anterior, donde al verlo ya tenemos un hábito presente. La paciente tiene este empuje de lengua, ella refiere que no tiene el hábito de chupar el dedo, que no tenía absolutamente nada. Esta es una paciente que definitivamente requirió de extracciones y aquí la vemos el primer día. Le coloqué un arco lingual para poder anclar un poco y primero bondeé en la arcada inferior y empecé a descruzar en la arcada superior, si se fijan, con elásticas intermaxilares sin haber bondeado. Posteriormente bondeamos, veamos el progreso y aquí cómo culminamos el caso. Esta paciente es súper importante destacar que sí o sí, cuando tenemos un paciente así, mi recomendación es utilizar MyoBrace para poder completar el MyoBrace para la retención. Yo lo utilicé durante el tratamiento de ortodoncia, utilicé el MyoBrace for Braces
para que también me pregunta si se puede utilizar MyoBrace con el tratamiento de ortodoncia. Sí, definitivamente sí, es el B1, B2 y B3. Utilicé el MyoBrace for Braces durante el tratamiento para corregir, si no, no hubiese podido obtener resultados rápidos. Y esta paciente tenía raíces cortas, así que no podía demorarme mucho. Así que al terminar el tratamiento, utilicé MyoBrace también como retención. Es importante destacar que al momento de utilizar MyoBrace, mi recomendación pues, es que utilicen los termoplásticos y le indiquen al paciente que utilice los termoplásticos porque el MyoBrace tiende a relajar un poco los músculos y puede generar pequeños diastemas o separaciones entre los dientes. Así que si vamos a utilizar MyoBrace para retención, combínenlo con retenedores termoplásticos. Caso se los traigo porque es un caso bastante sencillo donde tenemos un contacto prematuro ligeramente cruzado, realmente está más borde a borde que cruzado, pero a pesar de que no se ve tan complejo, la paciente tenía un dolor en la articulación tremenda, en donde aquí lo que utilicé fue secuencia de arco y mucha elástica intermaxilar. Gracias a la cooperación del paciente, fíjense los cambios, maravilloso. Ya faltan, son detallitos para culminar y aquí tenemos 11 meses de tratamiento. Y pues bien, es súper importante al momento que nosotros tomemos en cuenta los factores que realmente nos van a indicar, aparte del diagnóstico, cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta. La edad. Yo particularmente no utilizo expansión si el paciente es adulto. Hay a quienes le funciona, yo prefiero elásticas intermaxilares, secuencia de arcos, indudablemente va a depender de la discrepancia que tienen. También los hábitos. Es súper importante que si nosotros tenemos un paciente que tiene deglución atípica o que tiende a chuparse el dedo, es súper importante que durante el tratamiento de ortodoncia corrijamos el hábito. Si no lo hacemos, nos puede quedar hermosa la mordida. Primero, si no lo hacemos durante el tratamiento, se va a extender demasiado. Y si nosotros le tenemos excelentes resultados en un periodo de tiempo más corto, nos van a amar y nos van a colaborar mucho más. Eso es de ley. Entonces, si tienen hábitos, debemos corregirlos durante el tratamiento. Como les digo, yo utilizo los MyoBrace durante el tratamiento de ortodoncia y posterior al tratamiento de ortodoncia. Y el desarrollo de los maxilares. Me han llegado muchísimos casos donde definitivamente son quirúrgicos y tratan de compensarlo. Nosotros tenemos que mirar la discrepancia que tiene el paciente, o sea, medir bien porque realmente si es muy poca la discrepancia, indudablemente no es un paciente quirúrgico, pero un paciente con una discrepancia muy marcada es imposible compensar. Así que les pido por favor que cuando tengan una mordida cruzada anterior o posterior o combinada, tengan en cuenta estos tres factores: edad, los hábitos y el desarrollo de los maxilares. Muy importante tenerlos en cuenta al momento del diagnóstico. Y pues bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Acá les dejo mis redes sociales. Si gustan que desarrollemos algún tema, con mucho gusto estaré ayudándolos, respondiendo sus preguntas. Y pues espero verlos en una próxima charla. Bye.